Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vais a ver es un fragmento de mi último directo en el que lo que hice fue completar una tier list de los guards, o sea, bases y escoltas más destacados de esta agencia libre de 2022. Es una lista larga, creo que son 53 jugadores, o sea que no son todos, pero sí que son prácticamente todos los agentes libres que tendremos entre esa posición de base y escolta este próximo verano, y aquí los he ordenado un poco en función de su rango salarial. Y bueno, con esto ya, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Subo muchísimo contenido tanto de playoffs como de agencia libre, como del draft, como de, bueno, cuando hay temporada regular de la NBA, así que suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Pasaos también por mi canal secundario de YouTube, donde veréis los directos completos con cosas como esta, por ejemplo, y clips extraídos de esos directos. El enlace al canal está en la descripción del vídeo. Y, por supuesto, dadle a like a este vídeo, comentadme abajo si estáis de acuerdo o no con mi tier list y qué cosas cambiaríais. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Vamos ahora a completar una tier list con todos los agentes libres en esa posición de base y escolta que podría haber en esta temporada 2022, en este verano de 2022. Realmente no son todos, son 53 aún así, vienen siendo los jugadores que me importan a mí. Esto es una preparación de material para mí, básicamente de cara a mis planes para agencia libre de cada equipo. Todo esto yo lo tendré luego guardado para tener más o menos todo estructurado de cara a trabajar de manera más eficiente, ¿no? Así que aquí lo que voy a ordenar son los 53 jugadores más interesantes, digamos, entre esa posición de base o escolta, en función del rango salarial que supongo que obtendrá cada jugador si es agente libre. Aquí tenemos unos cuantos que realmente no van a ser agentes libres porque tienen opciones del jugador o opción del equipo. Casos como el de Westbrook, por ejemplo, que tiene una opción de 47 millones, que es muy poco probable que descarte. Pero aquí vamos a operar como si esos jugadores rechazaran su opción para valorar qué creo yo que debería cobrar cada uno de estos jugadores en agencia libre, teniendo un poco en cuenta su contexto, su edad, su proyección, pero eso, pretendiendo que todos van a ser agentes libres. Vamos a empezar con uno fácil. James Harden. James Harden ahora mismo tal vez esté jugando más cerca del rango de 25 o 30 millones que el de un máximo. Pero la realidad es que James Harden tiene una opción del jugador de 47 millones de dólares que muy probablemente vaya a tomar y a extender por una auténtica fortuna con los 76ers, y aún si la rechazara conseguiría un máximo salarial de otro equipo. O sea que a James Harden lo vamos a poner en max contract porque es que es un jugador que está jugando peor que antes, aún así por legado, por lo que puede hacer cuando tiene el día. Es un jugador que se va a llevar un máximo salarial y de hecho se va a llevar mucho más que esto, porque como veis en esta tier he parado en 30 millones porque de hecho los máximos de los jugadores que menos tiempo llevan en la liga están muy poco por encima de esto. El máximo de James Harden es de unos 42 millones de entrada y realmente va a ser de mucho más si extiende, o sea que es otra liga y sí, James Harden va a ser un máximo salarial. Y vamos a cambiar a un jugador mucho más secundario, alguien como por ejemplo Avery Bradley. Lo voy a poner en la tier de menos de 5 millones, básicamente creo que va a cobrar la mínima del veterano si es que tiene trabajo. Avery Bradley es un buen defensor, ha sido un buen defensor durante muchos años. Este año los Lakers no tienen una buena temporada, lleva años en los que cada vez está peor y es eso, es un buen defensor de perímetro que cada vez es más nulo a nivel ofensivo, cada vez está más lento también a nivel defensivo y eso, lo pongo en la tier de menos de 5 millones y básicamente es o un mínimo del veterano o sin trabajo. Y seguimos ahora con alguien como Patty Mills. Patty Mills tiene una opción del jugador de 6 millones de dólares para renovar con Brooklyn o para quedarse con Brooklyn o irse a otro equipo. La realidad es que Patty Mills empezó muy bien la temporada, pero creo que ahora mismo no está jugando para cobrar más que esos 6 millones de dólares, así que creo que muy probablemente va a tomar esa opción, y si no la toma, será para renovar con Brooklyn o para irse con otro equipo, sabiendo ya que le van a pagar más o menos lo mismo, no va a jugársela a perder dinero, así que vamos a poner a Patty Mills en ese rango de entre 5 y 10 millones de dólares. Fichó al principio de la temporada con los Nets y parecía que iba a ser una ganga, que esos 6 millones iban a salir muy bien, y ha tenido momentos así, pero ha tenido momentos bastante peor, la verdad. Frank Ntilikina, lo pongo aquí si es que no está sin trabajo. Ntilikina tiene un contrato no garantizado el próximo año, no me sorprendería que los Mavericks lo rechacen porque son 2 millones y algo de dólares que se ahorran y los Mavericks van a tener otras preocupaciones que aparte de pagarle a Frank Ntilikina, que yo esperaba que este año funcionara un poco en Dallas, no ha funcionado en absoluto y si Frank Ntilikina no ha funcionado con Luka no va a funcionar con nadie, así que sinceramente no creo que vaya a seguir en la NBA. Seguimos con alguien de un poco más de calibre. Vamos a ir con agente libre restringido, Collin Sexton. Collin Sexton viene de una ruptura de menisco
no va a jugar toda esta temporada, bueno, no ha jugado toda esta temporada, los Caps ya están fuera, ¿no? Debería estar al 100% para el principio de la próxima temporada y este año es agente libre restringido. Los Caps no lo quieren, está bastante claro. El tema es, Sexton en su segunda temporada en la NBA, no, en su tercera temporada en la NBA, perdón, promedió 25 puntos por partido, que es una barbaridad. Pero un equipo que funcionó mal y en un equipo que a día de hoy ha cambiado totalmente las tornas y que tiene como jugador principal de perímetro a Darius Garland y no quiere a los dos juntos. Aún así creo que eso, Cleveland va a presionar con Collin Sexton, intentar sacar algo por él y vamos a ver en qué se quedan las negociaciones. Creo que Sexton va a acabar en otro lado. No va a llevarse un máximo, que es lo que aspiraba originalmente o que él quería ganar en un principio. No creo que vaya a superar los 20 millones de dólares. Creo que incluso hay alguna posibilidad de que su mercado esté bastante seco y Sexton acabe cobrando unos 14 millones o así. Pero lo más probable es que se mueva un rango entre los 16 y 17 millones de dólares. Porque va a haber varios equipos no muy buenos con dinero disponible que tal vez quieran tirarle algo a Sexton. Porque a nivel de talento es uno de los agentes libres realistas o obtenibles más potentes que hay. Así que lo vamos a dejar en este rango de 15 a 20 millones de dólares y a ver dónde acaba. Zach LaVine, máximo. Zach LaVine viene de cobrar 20 millones, va a renovar muy posiblemente con los Bulls y llevarse mucho dinero, un máximo de 5 años y 30 y muchos millones de dólares por año. Aún si no renueva con Chicago, será para irse por un máximo a otro lado. Ha tenido la rodilla un poco tocada este año, pero lleva 2 temporadas de All-Star, tiene como 26 años, está en el mejor momento de su carrera. Zach LaVine se ha vuelto un jugador muy competente y es una estrella y va a jugar o va a recibir un salario digno del de una estrella, así que lo vamos a poner en máximo salarial. Y yo personalmente estaría más cómodo pagándole a largo plazo a Zach LaVine que a James Harden, aunque el techo de James Harden haya sido superior. Austin Rivers, mínima. Rivers tiene momentos en los que me parece que ya debe acabar su etapa NBA, pero tiene flashes interesantes en los que aún demuestra alguna intensidad defensiva, tiene algún partido interesante como anotador. Supongo que acabará en algún equipo por la mínima del veterano, pero no espero que cobre más que eso, sinceramente. Seguimos ahora con De'Anthony Melton, y Melton es uno de varios jugadores que puede sorprenderos que estén en esta lista, pero es que puede ser agente libre. Melton es uno de esos jugadores que fue un pick de segunda ronda y firmó el típico contrato de 4 años con el último año no garantizado. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué ese último año es una opción del equipo? Básicamente porque los jugadores de segunda ronda solo son agentes libres durante 3 años, no como los jugadores de primera ronda que son agentes libres al final del 4º año. O sea que si Melton este año no se convierte en agente libre, si los 76ers no rechazan su opción del equipo para el último año de Melton, la temporada que viene será agente libre sin restricciones. Este año, sin embargo, es agente libre restringido. Como no creo que vaya a tener un mercado muy grande, yo creo que Filadelfia probablemente, si quieren retenerlo a largo plazo, rechace su opción de 1 millón y poco para el próximo año y lo renueven este año por un poco más, pero no demasiado. Si no llega a un acuerdo, puede que veamos un caso como fue el año pasado, por ejemplo, el de Mitchell Robinson de los Knicks, que no llegaron a un acuerdo. Al final los Knicks decidieron que no querían rechazar esa opción y renovarlo y dejarlo ser agente libre restringido y simplemente lo retuvieron por un año barato y este año Mitchell Robinson es agente libre sin restricciones. Eso, Melton podría seguir en Filadelfia muy barato, renovar con Filadelfia siendo agente libre restringido o irse a otro lado si alguien le hace una oferta fuerte. Pero creo que Melton va a estar en este rango. No espero que cobre muchísimo, pero es posible que llegue a un acuerdo con Filadelfia para renovar por algo así como 3 años 18 millones, unos 6 millones por año, 3.15, 2.10, algo en esa línea. Creo que un poco más de 5 millones se va a llevar, porque es un jugador que tiene muchos altibajos, pero tiene talento ofensivo, todavía es joven, es alto y tal vez en un rol superior pueda llegar a producir un poco más. Al mismo tiempo, dependerá un poco de lo que decida hacer Filadelfia a largo plazo, de cómo de contentos estén con él, pero eso. Shake Milton, por cierto, llevo llamándolo Melton todo el tiempo. Vale, seguimos. La he liado muchísimo. Me han hablado de Anthony Melton. Yo me refería a Shake Milton, o sea que os he estado hablando todo el tiempo de Anthony Melton. Era Shake Milton en todo momento, el de ese contrato, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir ahora con alguien como Jared Culver, que precisamente es un jugador que acaba de terminar su tercer año y como fue un pick de primera ronda, tendría que ser agente libre restringido dentro de un año, pero como jugó tan mal, pese a haber sido el 6º pick del draft, los Grizzlies rechazaron su contrato para el último año y es agente libre sin restricciones, básicamente. Y yo creo que va a cobrar la mínima. No espero que nadie le pague gran cosa. Creo que Culver aún tendrá oportunidades. Puede que incluso se quede en Minnesota por un precio muy bajo, pero creo que se va a mover en un rango entre
La mínima hay 3 millones, 3 millones y medio, como mucho. Así que no espero mucho más de Jared Calvert, que aún tiene algo de potencial, tiene un buen tamaño, puede ser un buen defensor, pero su tiro es tan malo a día de hoy que si no es capaz de espaciar el campo, lo va a tener difícil. Satoransky cobraba un poco más de 10 millones de dólares, no va a repetir. Dudo de si cobrará la mínima un poco más o incluso llegará a tocar en torno a los 5 millones. Ha tenido un año tan malo a nivel ofensivo que Satoransky ha jugado este nivel. Pero es un pasador decente, con buen tamaño. No, lo voy a poner aquí. Creo que va a renovar por la mínima con su equipo actual o cambiará de equipo, pero no creo que cobre mucho más de la mínima. El buen Satoransky, cuando está en buena forma, tal vez sea un jugador más de 6-7 millones, pero ha tenido un año tan malo que creo que se va a quedar por aquí. Bueno, seguimos. No estoy muy fino hoy y después de decirlo de Anthony Melton y Shake Milton, ahora está hablando ya Red Calvert como si estuviera en Minnesota y está en Memphis. O sea que, bueno, lo mismo. No sé si se seguirá en Memphis por la mínima como mucho o poco más, pero no espero que cobre mucho más. Vale, vamos ahora a hablar de Kyrie Irving, por ejemplo, va a llevarse un max contract. Hubo un momento en el que la situación era muy rara con Kyrie Irving, parecía que nadie lo iba a querer, ahora puede jugar en cualquier lado. El otro día jugó un partido increíble contra los Celtics, donde hasta defendió incluso. Es un jugador con un talento ofensivo enorme y va a renovar con los Nets y va a renovar cobrando lo máximo. Está ahora mismo cobrando 36 millones, va a acercarse a todavía más de 40. Así que es el tercer jugador en esta tier. Y como veis, un problema que iréis viendo a medida que vayamos rellenando esta tier es que este grupo intermedio va a estar bastante seco en esta agencia libre. Va a haber varios jugadores que van a quedarse con su equipo, varios jugadores inferiores, y la tier intermedia está bastante seca, la verdad. Aquí estamos hablando solo de bases y escoltas, pero es una situación que veréis en las 3 tiers que vamos a hacer. Seguimos ahora con Corey Joseph. Corey Joseph no sé si va a ser agente libre, sinceramente. Tiene una opción del jugador de 5 millones de dólares. Yo creo que se va a quedar por 5 millones en Detroit y va a ser algo parecido a lo de Patty Mills. Tal vez resulta que Corey Joseph se ha ganado más dinero, yo no lo creo. No me parece un mal jugador, es un defensor competente y un buen líder, pero yo creo que simplemente se va a quedar por un año más en Detroit, cobrando 5 millones de dólares, y si renueva con Detroit tal vez rechace la opción y se tome un contrato de 2 años, 10 millones y siga la misma línea. Seguimos con Tony Snell, la mínima del veterano, el rey del cardio. Tony Snell lleva un par de años así y yo creo que este ya es su futuro. Es un muy buen tirador de tiros libres, tira bien de 3, pero no tira con volumen absoluto y es alguien que ya ha tenido varios partidos de más de 20 minutos de juego y 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias. Ese jugador, si sigue en la NBA, no va a cobrar más de la mínima. Aún así no me sorprendería que se quede en New Orleans cobrando la mínima del veterano. Vamos a ir a un jugador más interesante, Donte DiVincenzo. Este es curioso. Agente libre restringido, está en Sacramento, empieza a haber titulares y noticias de que no está contento con su rol en Sacramento. Ya me han compartido varias cosas en el grupo de Discord. Uníos al grupo de Discord, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo, por cierto. Yo no me creo del todo esas noticias porque hablaban de que DiVincenzo se queja de que sus minutos están bajando en Sacramento y la realidad es que ha estado jugando hasta el final de la temporada más de lo que jugó en Milwaukee, desde luego. Viene una lesión y es progresivo esto, desde luego, pero DiVincenzo ha jugado lo habitual y creo que en Sacramento tienen interés en retenerlo. Es muy comprensible que lo quieran a largo plazo. Ese agente libre restringido no se va a ir a ningún lado. Creo que antes de su lesión, el rumbo en el que iba o la trayectoria en la que iba con Milwaukee era posiblemente de estar entre los 13, 14, 15 millones de dólares y tal vez haya perdido un poquillo, pero creo que DiVincenzo va a renovar por un rango entre 11 y 13 millones de dólares por año. No me lo imagino cobrando más porque ha tenido un año flojo y como agente libre restringido, al final el problema que tiene es que el mercado es mucho más reducido porque los equipos no se quieren meter a negociar con esos jugadores, porque cuando un equipo le hace una oferta a ese jugador tiene que firmar la oferta y tras eso el otro equipo, el equipo que tiene los derechos del jugador, tiene 48 horas para decidir si igualan o no. Y durante esas 48 horas el dinero está paralizado. O sea que si alguien le ofrece 15 millones de dólares a Donte DiVincenzo, este acepta y los Sacramento Kings deciden esperar, pueden bloquear o congelar el dinero del otro equipo durante 48 horas y cuando igualen esa oferta, si la igualan, el otro equipo de repente tiene 15 millones de dólares para darle a agentes libres muy secundarios porque la mayoría ya han firmado sus contratos. Es bastante complejo y por eso creo que tiene las de perder y va a cobrar eso, unos 12 millones de dólares aproximadamente. Pat Connaughton, ya que estábamos con un exjugador de los Bucks, vamos a seguir con otro. Connaughton tiene una opción del jugador
Empezó la temporada a un nivel buenísimo, luego se lesionó la muñeca, pero al final es un jugador que se ha vuelto realmente importante en la rotación de los Milwaukee Bucks. Creo que cobra como 6 millones de dólares y sospecho que va a llegar a un acuerdo con Milwaukee para quedarse en el equipo, pero con una pequeña subida de sueldo. Es probable que rechace su opción y renueve por 2 años 16, algo más cercano a los 8 millones de dólares. Y si no llega a un acuerdo con Milwaukee, tal vez otro equipo le ofrezca eso, algo cercano a los 7 millones y medio, 8 millones por año, porque se ha vuelto un defensor competente con muy buena capacidad de tiro de 3 y aún por encima es alguien muy experimentado en playoffs y eso siempre ayuda, así que creo que va a tener mercado y los Bucks van a tener que preocuparse de pagarle a varios jugadores importantes y uno de ellos es Pat Connaughton. Seguimos con Jevon Carter, otro jugador de los Bucks. Mínima el veterano, no creo que vaya a llevarse más. Es un defensor sólido, muy pequeño, eso sí, y que cuando está metiendo sus tiros juega un poco, si no, ni siquiera se merece minutos y por eso creo que ahora estaba cobrando 3 millones y algo, llegó a ser cortado por los Nets y si no me equivoco el año que viene tiene de hecho 3 millones y algo de contrato, pero él ha sido cortado ya, o sea que ese dinero lo tiene en el banco y podría jubilarse y ya está. Creo que simplemente llegaron a un acuerdo con algún equipo por la mínima y no mucho más. Seguimos con Malik Monk. Este es súper interesante. Malik Monk estaba cobrando la mínima del veterano con los Lakers. Lo voy a dejar aquí, pero no se va a quedar aquí, ¿vale? Malik Monk cobraba la mínima del veterano con los Lakers. Problema de los Lakers. No tienen margen salarial y los derechos que tienen sobre Malik Monk son los derechos non-birth porque solo lleva un año de servicio. Esos derechos non-birth te permiten subir el salario de un jugador un 20%. Lo cual quiere decir que de cobrar 1,7 millones o algo así va a cobrar 2. No es suficiente dinero para Malik Monk, que ha jugado a un nivel altísimo este año, o sea que los Lakers le pagan con su mid-level de equipo sobre impuesto de lujo, o no pueden ofrecerle más, y aún así esa mid-level es de 6 millones. La realidad es que Malik Monk ha jugado mucho mejor que eso, y ha jugado a un nivel de sexto hombre muy bueno, un jugador del rango Jordan Clarkson, Will Barton, posiblemente mejor, ha tenido momentos muy buenos con los Lakers, aunque en defensa sea muy malo, similar a los otros dos de hecho. Creo que Malik Monk, a menos que decida que está muy feliz en Los Ángeles, y no lo creo porque la dinámica no fue muy buena en el equipo, se va a ir a ganar más dinero y varios equipos, sobre todo equipos no muy buenos, pero con margen salarial, le harán una oferta de eso, en torno a 12, 14 millones por año. Y es que Monk es muy, muy, muy hábil y muy capaz a la hora de anotar puntos. Otras cosas no aporta, es verdad, pero esa capacidad de anotación vale más de 10 millones de dólares en la NBA actual. Seguimos con... Venga, otro que no hay que pensar mucho. Bradley Beal, lo sacamos del medio. Bradley Beal tiene una opción del jugador de 30 y algo millones de dólares y creo que va a ser un caso similar al de Kyrie Irving y al de James Harden. Va a tomar esa opción, va a extender por lo máximo que puede extender con los Wizards. Yo creo que Bradley Beal no va a ser agente libre este año. Aún si es agente libre y se va a otro equipo, va a cobrar la máxima posible en otro equipo. Pero creo que eso, que va a extender con Washington porque es quien más le puede pagar. Y si quiere irse de Washington el año que viene, cuando tenga asegurado su contrato por muchísimo tiempo y muchísimo dinero, ya pedirá un intercambio y ya lo moverán a otro lado. Y ahora vamos con Lu Dort. Lu Dort es un jugador que está en la misma situación que Shake Milton, que no de Anthony Melton. Está en la misma situación que Shake Milton. Los Thunder podrían rechazar su opción de contrato para el próximo año y convertirlo en agente libre restringido ahora mismo, o tomar esa opción que cobre 2 millones de dólares esta próxima temporada y luego que sea agente libre sin restricciones. Eso sería mala praxis por parte de los Thunder porque sería la posibilidad de que Lu Dort se vaya el año que viene sin más. No creo que vaya a pasar. Hay una posibilidad adicional que es la de negociar una extensión con lo que cobraría el año que viene 2 millones de dólares y luego pasaría a cobrar lo que negocien, que lo máximo que podría cobrar en ese caso son como 10 millones de dólares, que es un caso como el del contrato de Daniel Gafford de este año, el de Terrence Mann. La realidad es que creo que Lu Dort ha jugado muy muy bien, no se la van a jugar, le va a parecer poco dinero en esa hipotética extensión y van a tener que rechazar su opción, convertirlo en agente libre restringido, esperar que nadie le haga una oferta muy grande. Lu Dort es un defensor de élite, un jugador ofensivo evolucionando, pero que es un mal tirador y todavía tiene mucho que mejorar. Para mí Lu Dort es un jugador que se merece en torno a 14 millones de dólares, pero de entre estos no me sorprendería que alguien decida ofrecerle 16 o algo así, porque es un jugador de 23 años que puede acompañar a muchos guards jóvenes porque es muy bueno en defensa. Su tiro de 3 ha ido evolucionando poco a poco, pero lo voy a poner aquí. Lo vamos a dejar en este rango cobrando unos 14 millones de dólares más o menos. Raúl Neto, mínima del veterano. Tal vez un poco más, porque en Washington lo está haciendo bien, pero ese un poco más son 3 millones y algo. No lo veo superando los 5 millones de dólares. Pero a su favor he de decir que lleva un par de años jugando bastante bien en Washington y creo que se merece quedarse en la NBA más que bastantes jugadores de esta tier. Trent Forrest, mínima.
Trent Forrest es el jugador que hace de base suplente en los Jazz. Estaba jugando con un contrato dual y justo en el cierre de temporada lo convirtieron en un contrato regular, básicamente porque si no tu jugador en contrato dual no puede jugar y lo necesitan porque es su base suplente. Y siendo el base suplente de los Jazz, me imagino que los Jazz este verano llegaron a un acuerdo para extenderlo por varios años por la mínima del veterano, o bueno, renovarlo, no extenderlo. Pero no me imagino que Trent Forrest tenga mercado, ni me imagino que los Jazz se vean obligados a pagarle más de 5 millones de dólares. Creo que va a acabar eso con uno de esos contratos por varios años y cobrando la mínima. Y aún así es un éxito para un jugador que lleva un par de años luchando un contrato dual por hacerse un hueco en la NBA. O sea que muy bien por él, es un buen defensor, un más o menos buen pasador, pero que necesita mejorar mucho a nivel ofensivo. Alguien que creo que va a ser muy interesante es Victor Oladipo. No sé qué opináis vosotros, decídmelo en los comentarios después. Oladipo viene de estar cobrando la mínima del veterano en Miami y está básicamente en una etapa de rehabilitación total. Ahora está de vuelta, no ha jugado el primer partido de playoffs, a ver si poco a poco se hace hueco en la rotación de Miami y acaba siendo un jugador importante en playoffs. Si durante estos playoffs demuestra estar sano y bien de verdad, su mercado puede ampliar exponencialmente. A día de hoy creo que es bastante probable que renueve con los Heat. Los Heat tienen derechos completos sobre él y pueden ofrecerle lo que sea. Pero no me imagino a Oladipo viéndose ganado más de la mid-level. La mid-level ahora son de unos 10,4 millones de dólares, pero vamos a poner que está en este rango de hasta 10 millones. Creo que Oladipo probablemente vaya a quedarse un año más cobrando menos de lo que él aspira a ganar. Él creo que sigue creyendo que es un jugador de máximo salarial, pero creo que Oladipo cobrará 9-10 millones de dólares un año y veremos un año después. No me imagino a nadie pagándole más después de 2 años de demostrar tan poco. Aún así, en playoffs es uno de los jugadores que más dinero se juega posiblemente y podría escalar hasta aquí o como mucho hasta aquí, pero muy bien tendría que jugar teniendo en cuenta los problemas de salud que llevo últimamente. Seguimos ahora con Elfrid Payton, la mínima, no mucho que decir, está en Phoenix por ahí, a lo mejor se lleva un anillo por jugar 5 minutos desde el banquillo a veces, pero no espero mucho más de él. Y voy a descartar así un par de jugadores rápidamente. Brandon Goodwin ha jugado muy bien en Cleveland, ha sido un salvador para este equipo. Entró en un contrato dual cuando se lesionó Ricky Rubio para aportar un poco más de profundidad a la rotación cuando Garland se lesionó y tenían solo a Rondo. Y poco a poco se fue ganando un hueco, firmó un contrato al final por la mínima del veterano hasta el final de la temporada. Va a ser agente libre sin restricciones y puede que incluso Cleveland lo retenga porque es eso, ha tenido minutos interesantes, pero aún así no me lo imagino cobrando más de la mínima, tirando como mucho 2,5 millones, 3, un poquillo extra por encima de la mínima. Pero la verdad es que ha sido un jugador que me ha gustado más de lo que esperaba durante esta temporada. Rondo la mínima, creo que ya se acabó su buena etapa. Otro jugador, al igual que Brandon Goodwin, que no me sorprendería que renueve con Cleveland, si de no ser así, supongo que se irá a un contender por la mínima del veterano. Creo que Rondo demostró suficiente cuando llegó a los Cavs. Llevaba un año muy malo en los Lakers, pero creo que demostró suficiente cuando llegó a los Cavs como para que le quede un año más de NBA como mínimo. Y eso, un año más vale, más de 5 millones no vale. Vamos a seguir con Kendrick Nunn. Lo voy a poner en este rango porque ya está casi confirmado al 100% que Kendrick Nunn directamente va a tomar su opción del jugador. Lo he incluido aquí porque he incluido todos los jugadores que tenían opciones del equipo del jugador, así que no tenía sentido cortar a Kendrick Nunn porque como agente libre va a ser interesante, pero Nunn no ha jugado ni un solo minuto este año, solo jugó en la pretemporada con los Lakers. Tiene una opción de 5 millones de dólares y sería un error por su parte no tomarla, asegurarse el dinero, asegurarse estar sano, demostrar la próxima temporada lo que vale y tras eso ir a por más dinero. Los Lakers puede que lo intenten mover o puede que lo retengan, no lo sé. Lo lógico sería retenerlo porque por 5 millones si está sano aporta más de lo que podrías conseguir por otro lado. Pero eso, lo vamos a poner aquí. No va a ganarse más dinero como agente libre posiblemente porque no ha demostrado gran cosa y la realidad es que va a tomar su opción del jugador. Isaiah Thomas la mínima, si es que consigue trabajo, está en ese limbo continuamente, ha tenido un buen cierre de temporada con los Hornets, pero es lo de siempre, a estas alturas en defensa ya es un problema serio y ya no aporta lo que aportaba antes en ataque, pero puede que empiece la temporada como un equipo esta vez, creo que se lo ganó bastante en este cierre de temporada. Y... ¿qué hacemos con John Wall y Westbrook? Vamos a hablar de estos dos jugadores. Los dos jugadores tienen una opción del jugador de 47 millonazos de dólares y los dos sabemos que van a tomar esa opción y ya está. Con Westbrook es un poco más cuestionable, cabe la posibilidad de que tal vez llegue a un acuerdo con los Lakers para rechazar esa opción y renovar por una cifra menor pero más a largo plazo, 3 años 90 millones o algo así. Lo más probable es que los dos tomen la opción, pero vamos a operar como si los dos rechazaran esa opción, aunque no sea realista, y hablar de lo que yo creo que estos jugadores podrían cobrar.
Yo Westbrook lo voy a poner en este rango de 20 a 25 millones. Entiendo que Westbrook tiene muy mala fama, no ha encajado en los Lakers. Puede que sea un jugador con el que es difícil ganar, ya no es el que era. Westbrook sigue siendo un jugador que a la hora de produce, a la hora de irse a un equipo malo y ayudar a ganar partidos, es capaz de ayudar. Estaba en un equipo en el que él encajaba muy mal y él era parte del problema, pero tal vez en otro lado pueda tener más sentido. Y creo que si fuera agente libre, algún equipo 20 millones de dólares por un par de años le pagaría. Un contrato de 2 años, 40 millones de dólares. Creo que se lo ganó Jabari Parker en su momento con los Bulls hace unos años. ¿Cómo no se lo va a llevar Westbrook? Simplemente no me imagino a nadie pagándole 4 años, 80 millones y atando a Westbrook a largo plazo. Es mucho riesgo. Pero por un año o dos me lo imagino en ese rango. Y a John Wall lo voy a poner... Estoy entre esta y esta. Porque la diferencia entre John Wall y Westbrook es la durabilidad. Westbrook juega. Westbrook se mantiene sano, no se pierde muchos partidos. Y es alguien que al final va a salir y estar al 100%. John Wall... es posiblemente alguien que debería envejecer mejor porque siempre ha sido un mejor defensor, tiene mejores fundamentos defensivos. Los dos son malos tiradores. John Wall tal vez sea no sé si un mejor pasador, pero un pasador más dispuesto o alguien más dispuesto a hacer las lecturas adecuadas. Creo que si John Wall fuera agente libre, alguien le ofrecería como mínimo la mid-level un poco más. Entre John Wall y Oladipo creo que pongo a John Wall un poquillo por encima a día de hoy porque como mínimo hace más tiempo que John Wall se ha recuperado de sus lesiones y ha estado más descansado. Así que lo voy a poner en este rango. 11, 12 millones de dólares. Contrato corto al igual que en el caso de Russell Westbrook, pero John Wall creo que se llevaría eso. Más que los jugadores de esta tier de debajo. Por legado y por lo bueno que ha sido en su momento y porque podría tener flashes de John Wall vintage, creo que en este rango estaría. Seguimos con Ricky Rubio. Ricky Rubio tiene un ligamento cruzado roto. Debería empezar la temporada lesionado, pero debería volver relativamente pronto. No estoy seguro al 100% de que vaya a volver a la NBA. Es posible que no lo haga, porque todos sabemos que acabó bastante desencantado con su intercambio después de la lesión y tal. Pero si Ricky Rubio vuelve... Creo que parecía que iba a ser un jugador renovando por la mid-level completa. Ahora con la lesión tal vez rebaje un poco ese precio, pero eso, yo esperaba que Ricky Rubio renovara por algo como 3 años 30 millones o algo así. Ahora tal vez se haya reducido a unos 7, 8 millones, pero me lo imagino cobrando más de 5 millones. Además Ricky Rubio en parte no es muy feliz en la NBA y si está en la NBA es por el dinero. Si le van a pagar ya menos de 5 millones, obviamente es más dinero del que cobraría en España, pero me lo imagino yéndose a España y ya está. Así que vamos a ponerlo en esta tier de entre 5 y 10 millones de dólares y esperar que vuelva bien y que se vaya a un equipo donde pueda estar feliz, ¿no? Amir Coffey. Yo voy a poner aquí a Amir Coffey. Es un jugador que va a ser agente libre restringido. No creo que vaya a cobrar 10 millones, pero me parece que es un jugador que ha jugado muy, muy bien y que se ha ganado un contrato adecuado y me parece que es eso, que es un jugador que a estas alturas no se merece cobrar la mínima del veterano, no se merece el contrato al estilo el de Trent Forrest de varios años por la mínima. Es alguien que se ha pasado 3 años en los Clippers con un contrato dual. Y este año ha demostrado una evolución, intensidad defensiva, capacidad de pase, capacidad de tiro. Se ha vuelto un jugador muy completo y versátil en esa posición de escolta grande, a veces de alero incluso. Y creo que es un jugador que eso, 5 millones por año, 2 años 10 millones, 3 años 15 millones, se merece. Y yo lo voy a dejar en esta tier, a ver en dónde se queda luego en sus negociaciones con los Clippers. DJ Agustín mínima del veterano, no me sorprendería que no tuviera equipo. Buen tirador, buen pasador, seguro con el balón en las manos. Es un jugador muy pequeño y con los años a nivel defensivo nunca ha sido bueno, ahora ya no vale para nada. Creo que no va a tener equipo, sinceramente. David Duke, lo vamos a poner aquí. David Duke es un jugador que estaba en contrato dual con los Nets, un jugador que fue un pick de segunda ronda de este año de los Nets, va a ser agente libre restringido. Creo que lo más probable es que de hecho renueve un contrato dual otra vez con Brooklyn, o sea que mucho menos de 5 millones de dólares, más bien medio millón por año. Creo que los Nets eso lo retendrán, contrato dual y luego ya poco a poco irán viendo qué hacen con él. Delon Wright, por ejemplo, es un jugador bastante más interesante. Si no me equivoco, este año cobraba como 8 millones y medio de dólares por año. Creo que eso es demasiado, pero creo que va a seguir por encima de ese limbo de los 5 millones de dólares. Creo que no va a caer hasta convertirse en un jugador cobrando cerca de la mínima del veterano. Es un buen base defensivo con buen tamaño. No es un buen tirador, es el mayor problema que tiene, pero ha tenido momentos interesantes en la segunda unidad de los Hawks. Y creo que en el rango de 5 millones tal vez renueve con Atlanta, tal vez por un año simplemente, un año 5 o 6 millones. Pero creo que se merece mantenerse en esta línea.
al final tened en cuenta que no muchos equipos, van a tener dinero disponible, pero la excepción de mid-level la tiene la mayoría de equipos, y es ese rango entre 6 y 10 millones de dólares que se va a repartir bastante entre los jugadores. Aparte de eso, muchos serán renovaciones. Goran Dragic está jugando muy bien en los Nets, aún así por su edad creo que va a ser un jugador de la mínima, que ya ha ganado su dinero y se irá a perseguir un anillo, si no en Brooklyn, en otro equipo. No creo que vaya a cobrar más que esto. Si realmente buscara el máximo de dinero posible, es posible que suba un poco más, pero creo que Dragic va a fichar por la mínima con algún equipo. Vamos a seguir con alguien como Bruce Brown. Bruce Brown es agente libre sin restricciones. Es un jugador súper importante para los Nets que no tienen un duro, está muy por encima del impuesto de lujo y el equipo va a ser carísimo. Aún así creo que lo más probable es que Bruce Brown se quede en Brooklyn, y este año cobraba como 4,5 millones. Me parece que es un jugador que debería subir su salario a estar entre un rango entre posiblemente 9 y 11. Vamos a ponerlo en la zona alta y entonces lo ponemos en esta tier, pero Bruce Brown estaría aquí en el medio de las dos. No me sorprendería que cobre un poco menos de 9 millones de dólares, pero algo bastante cercano a los 10 millones o un poco por encima. Vamos a hacer utilizas con Bruce Brown y ponerlo ahí en ese rango de unos 11 millones de dólares más o menos. Seguimos con Gary Harris. Gary Harris ha tenido una temporada muy buena con los Magic, y de hecho cabe la posibilidad de que renueve con Orlando, porque los Magic podrían haber llegado a un acuerdo de un buyout con Gary Harris para que Harris se pudiera ir a un contender, y parece que no llegaron a ese acuerdo porque los dos estaban felices, digamos, tanto Gary Harris en Orlando como Orlando con Gary Harris, y eso indica que es posible que quieran retenerlo porque les ha gustado como veterano, por la intensidad que aporta al equipo, lo que sea. La realidad es que Gary Harris es un jugador con buen tamaño, muy bueno en defensa, con una capacidad ofensiva que viene y va. Ha tenido temporadas buenísimas, ha tenido temporadas en las que es completamente nulo y no mete nada, pero en ese punto intermedio existe un jugador muy bueno que jugó muchos años en Denver, y no me sorprendería que vuelva a Denver, de hecho, o que se quede en Orlando, pero sea como sea, para mí Gary Harris va a ser un jugador de mid-level. No me lo imagino cobrando más de 10 millones, pero creo que ha jugado un nivel como para cobrar esos 10 millones de dólares y probablemente firmar un contrato bastante largo, un poco en la línea de lo que hizo Reggie Bullock el año pasado con los Mavs, cobrando 3 años 30 millones. Creo que Gary Harris podría hacer algo así. Seguimos con Aaron Holiday, lo vamos a poner aquí. Agente libre restringido de los Suns. Los Wizards básicamente lo regalaron a cambio de nada porque es que no lo querían. Y los Suns lo sumaron al equipo porque tenían una plaza disponible y querían profundidad de rotación en el equipo. No creo que Aaron Holiday tenga ningún tipo de peso en la rotación de los Suns en playoffs. Es un base bueno en defensa pero muy pequeño y que no ha evolucionado lo suficiente en ataque. No estoy seguro de cuánto tiempo le queda en la NBA. Creo que si se queda va a ser por la mínima del veterano en algún equipo, a ver si consigue pegar un salto. Todavía es joven, pero no me lo imagino ganando una cantidad significativa de dinero. Vamos a seguir con uno de los jugadores que va a ser una de las principales piezas de conversación en esta agencia libre, que es Jalen Brunson. Si os dais cuenta, estos jugadores se van a quedar en sus equipos. Tanto John Wall como Westbrook van a tomar sus opciones. Colin Sexton va a ser uno de los agentes libres más interesantes, junto con DiVincenzo y Lu Dort, tal vez Malik Monk. Pero creo que uno de los agentes libres más cotizados va a ser Jalen Brunson. Porque Jalen Brunson, al contrario que Lu Dort, DiVincenzo, Colin Sexton, no es agente libre restringido. Lo acabamos de ver meter 41 puntos en playoffs. Es un jugador muy bueno a nivel ofensivo, con limitaciones en defensa porque es muy pequeño, aún así no es que sea malísimo. Buen tirador, capaz de crear por sí mismo, un pasador competente. Y Brunson al principio de la temporada, antes de que empezara este año, yo me lo imaginaba cobrando 13, 14 millones. A lo largo del año fue escalando su producción hasta un punto en el que me parece un jugador digno de cobrar unos 16 millones por año, tal vez 17. La realidad es que si a eso le sumamos que hay mucho dinero disponible entre equipos no demasiado buenos y que podrían querer un jugador de calibre de Jalen Brunson, y que no hay muchas opciones a las que tirarles el dinero, creo que Brunson va a cobrar más cerca de los 20 millones. Puede que incluso se lleve algo en torno a los 21 millones por año, que me parece muchísimo, pero vamos a dejarlo en este rango. Yo creo que vale 16, 17 y creo que va a cobrar más bien 19 o 20 millones, que es el salario de Fred VanVleet. Es demasiado, pero tal y como está jugando ahora mismo, creo que se lo va a ganar. Vamos a seguir con Damian Lee, la mínima del veterano. Damian Lee no es muy bueno, es el cuñado de Curry. Tuvo sus momentos hace un par de años con los Warriors. Ahora mismo creo que cualquier fan de los Warriors te dirá que Damian Lee es un buen tirador, no es lo suficientemente bueno en defensa y no es lo suficientemente estable. Seguirá por la mínima del veterano, tal vez en los Warriors, tal vez en otro equipo, pero no se va a ganar más dinero. Matthews lleva ya un par de años
en el limbo de intentar perseguir un anillo con ese rol de 3&D. Tuvo un muy buen partido en el primer partido contra los Bulls a nivel defensivo, de hecho, y no le está haciendo nada mal este año para los Bucks. No va a ganar más dinero, es un jugador ya muy veterano, muy experimentado, y si sigue en la NBA será eso, cobrando la mínima en busca de un anillo. Sharife Cooper es un jugador que acaba de terminar su contrato dual y es la misma situación que la de David Duke. Tal vez los Hawks le paguen la mínima del veterano y le ofrezcan el típico contrato de varios años con poco dinero garantizado. Tal vez le vuelvan a ofrecer un contrato dual. No creo que Sharife Cooper haya jugado lo suficiente aún en la G-League como para asegurarse más dinero, porque hay tantas dudas sobre su capacidad defensiva y su tamaño que, aunque sea un buen pasador o mejora su tiro, lo va a tener difícil. Va a cobrar la mínima o va a estar un contrato dual. No me lo imagino consiguiendo más de momento. Skyler Mays es un jugador que tiene más posibilidades, aunque tenga menos talento, de jugar en la NBA a largo plazo. Estaba también, si no me equivoco, un contrato dual con los Hawks. Es un escolta más alto y más capaz a nivel ofensivo. Pero ni siquiera estoy seguro de que vaya a seguir en la liga. Va a cobrar la mínima del veterano, no va a cobrar más. No se lo ha ganado. Lo mismo para Davon Reed, que me gusta mucho. Están los Denver Nuggets y es un jugador al que creo que deberían atar a largo plazo. Es un agente libre restringido, no deberían dejarlo ir. Es un jugador con mucho más tamaño, es un escolta alto, bueno en defensa, capaz de tirar de tres. Es un 3&D básicamente. Y Denver no está sobrado de profundidad. Creo que es muy interesante que lo aten por bastantes años, cobrando muy poco. Y al mismo tiempo, Davon Reed no va a tener mercado como para cobrar más de la mínima o como muchísimo $3 millones y ya me sorprendería. Bryn Forbes, lo mismo, este año cobraba 4,5 millones, no creo que haya jugado como para ganarse más. No, de hecho lo voy a subir. ¿Sabéis por qué? Porque está en Denver. Denver no es un mercado potente de agentes libres, pero es un equipo que suele preocuparse de pagarle a sus jugadores para retenerlos. Y este año tiene opción del jugador ya Michael Green, Jeff Green, y va a ser agente libre Bryn Forbes, entre otras cosas. Si pierde alguno de esos jugadores, no me sorprendería que decidan mantener a Bryn Forbes por... Si cobraba este año 4,5 millones de dólares, pues un año 5 o algo así. Veo a Bryn Forbes un poco en el limbo. Si se queda en Denver puede que cobre 5 millones. Si se va a otro equipo va a cobrar menos. No, estoy haciendo el tonto. Ahora entra el contrato de Michael Porter Jr. Los Nuggets van a gastar muchísimo dinero. Si le pagan 5 millones a Bryn Forbes están cometiendo un error. Mínima del veterano y ya está. De aquí, uno de los jugadores que me parece más interesante es Tyus Jones. Vamos a descartar rápidamente a Jeremy Lamb. Lamb cobraba algo más de 10 millones. Es un buen jugador cuando tiene el día, pero creo que necesita demostrar de vuelta algo porque viene de un año flojo. El año anterior estuvo lesionado. Es un buen tirador de 3. Tal vez renueve con Sacramento por 4 millones o 5. Puede que incluso se gane un poco más. Creo que Jeremy Lamb es uno de los jugadores que más posibilidades tiene de subir de tier. Pero lo voy a poner aquí. Schroeder lo voy a poner aquí también. El problema de Schroeder es claro. No tiene un contrato fácil a la hora de renovarlo, ni a la hora de hacer un sign and trade, ni nada así, porque tiene derechos non-birth. Así que lo que pueden ofrecerle los Rockets sin gastar margen salarial son 7 millones y algo. Los equipos que podrían querer a Dennis Schroeder no son equipos malos tanqueando, son equipos con aspiraciones de competir y ninguno de esos equipos va a tener margen salarial. O sea que si alguien le quiere pagar a Schroeder va a ser la excepción de mid-level, por lo que se va a mover en un rango de eso, entre 5, unos 6 y 10 millones de dólares. El Schroeder, me preguntaban ayer precisamente, o hace un par de días, si está acabado. Yo no creo que esté acabado para nada. Es un jugador de unos 27, 28 años con capacidad de anotar 15 puntos por partido y que en defensa no es bueno, pero es intenso y a veces tiene partidos de impacto positivo. No es increíble, no se merecía los 80 millones que le ofrecieron los Lakers. Fue un milagro para los Lakers que no lo aceptara, pero es un jugador de la NBA y va a cobrar más que la mínima, creo. Jalen Noble es uno de esos jugadores que tienen una opción del equipo para este año. O sea, los Timberwolves pueden rechazar su último año de contrato y convertirlo en agente libre restringido, o retenerlo barato por un año y después que sea agente libre sin restricciones. Creo que Minnesota, antes de que entre el contrato de Anthony Edwards, tiene algo de dinero y lo más probable es que opten por hacer la agente libre restringido. Pero este año coincide también con Naz Reid y creo que Naz Reid es más importante para ellos. Así que no estoy seguro de qué van a hacer con Jalen Noble. Noble ha demostrado en ciertos momentos muchísima capacidad de anotación. Realmente creo que puede ser un muy buen anotador a largo plazo. No es bueno en defensa, no es un jugador especialmente alto, pero es un jugador de más de la mínima para mí. No me lo imagino cobrando más de la mid-level, más ese techo de 10 millones. No me entra en esta tier. Lo voy a poner aquí, pero de entre estos jugadores... Creo que es el jugador joven con más proyección, con mucha diferencia. La mayoría son bastante veteranos.
Y no me sorprendería que Jalen Noble se acabe renovando por unos 8 o 9 millones de dólares, acabe siendo un jugador que supere mucho su rendimiento frente al salario que cobra. Svi Mykhailiuk tiene una opción del jugador de la mínima del veterano, tal vez la rechace para quedarse en Toronto por un poquillo más de dinero, pero no creo que vaya a ganarse más de 5 millones, no ha demostrado suficiente en los Raptors, creo que ha demostrado que es un jugador de la NBA, pero no mucho más. Vamos a ir con Lonnie Walker. Lonnie Walker es agente libre restringido de los San Antonio Spurs. Los Spurs están muy cargados de jugadores en su posición y en cierto modo dejar ir a Lonnie Walker es interesante para generar más minutos para Josh Primo, seguir jugando obviamente con DeJounte Murray, darle minutos a Devin Vassell en esa posición entre escolta y alero, pero es cierto que con la salida de Derrick White hay un poco más de espacio ahí, aún con Josh Richardson que es más secundario, así que no me sorprendería que San Antonio lo retenga. Sea como sea, creo que Lonnie Walker a largo plazo puede ser un jugador estilo Terrence Ross, un sexto hombre que cuando tiene el partido es increíble, cuando no lo tiene mejor no lo juega así y ya está. Es muy atlético, pero no está trasladando eso en muy buena defensa, aunque tiene días. En ataque, eso, hay momentos en los que realmente explota y otros en los que no está siendo productivo. Lo voy a poner en este rango entre 5 y 10 millones. Creo que se merece un contrato a medio plazo en la NBA para seguir demostrando lo que vale, pero no creo que haya superado las expectativas, ni mucho menos con respecto a cuando fue drafeado. De hecho, a mí personalmente me pareció un pick buenísimo cuando lo drafearon los Spurs y estoy bastante decepcionado. Gary Payton. Gary Payton cobra mínima del veterano en los Warriors. Los Warriors no pueden pagarle mucho más. Los Warriors van a ser un equipo carísimo, más cuando sumemos el contrato de Jordan Poole, más todos los jugadores jóvenes que tienen. Creo que es un jugador al que Golden State le va a ofrecer la mínima del veterano o una subida de ese 20% para que firme un contrato al estilo el de Bill Hernán Gómez, por ejemplo, unos 2 millones con algo por año. No va a poder ofrecerle mucho más, ni creo que deban ofrecerle mucho más, aunque ha sido un jugador muy bueno para ellos en ocasiones. Y lo cierto es que creo que Gary Payton no va a tener mucho mercado, porque ha encajado súper bien en Golden State, porque es un equipo muy específico para él, con muchísimo talento ofensivo, mucho tiro, donde puede ser un defensor de élite y en ataque jugar en ese rol de Bruce Brown, básicamente. Pero Bruce Brown encaja en Brooklyn por el talento ofensivo y el tiro, igual que Gary Payton encaja en Golden State por el talento ofensivo y el tiro. No creo que vaya a tener mucho mercado, porque no creo que haya muchos equipos para él, así que lo voy a poner ahí. Gary Payton probablemente en Golden State es un jugador de este rango, pero la ausencia de mercado para él hace que vaya a cobrar menos probablemente. Y estos dos últimos son muy interesantes. Tyus Jones es un jugador que creo que no mucha gente está teniendo en cuenta, que cobraba creo que 7 millones y medio de dólares este año y ha jugado muy por encima de ese contrato. Es el base suplente de Memphis, el base suplente de Ja Morant, un jugador que no pierde el balón, un buen pasador, tiene un floater buenísimo, buen tirador, defensor competente aunque sea pequeño, es un jugador realmente bueno, que sería un base suplente de lujo para cualquier equipo, uno de los mejores bases suplentes de la liga, y es posible que si le dan la oportunidad adecuada incluso se merezca ser un base titular. Voy a poner a Tyus Jones aquí. Creo que Tyus Jones va a cobrar más de la mid-level, puede que incluso Memphis se plantee pagarle unos entre 11 y 13 millones de dólares por año. No me parece descabellado que Tyus Jones firme un contrato de 3 años 39. Así de bien ha jugado. Puede que al final su mercado no sea tan alto y acabe en esta tier, pero lo voy a poner aquí y creo que va a ser un fichaje muy bueno para quien sea que decida pagarle o una renovación buenísima para los Grizzlies si lo retienen. Y el último jugador, para finalizar esta tier list de los 53 jugadores que me parecen más interesantes entre los guards de esta agencia libre. Os recuerdo que aún hay algunos más, pero son mucho más secundarios. Y aquí ya hay jugadores bastante secundarios. El último jugador del que quiero hablar es Anfernee Simons, un jugador muy especial. ¿Por qué? Porque Portland va a tener una fortuna en margen salarial, o sea que no va a tener muchas excusas para no pagarle cerca de lo que pide. Anfernee Simons es agente libre restringido, ha mejorado muchísimo esta temporada, solo tiene 22 años, tiene un potencial enorme y es muy probable que Portland empiece a embarcarse en este camino de la reconstrucción, por lo que Lillard a largo plazo no va a formar parte del equipo, así que retener a Simons es prioritario. Tal vez opten por tomar la ruta larga y esperar a ver quién le ofrece algo a una agencia libre restringida para ver si pueden renovarlo por menos a largo plazo. No se va a ganar un máximo salarial, no lo creo, pero no me sorprendería que supere los 20 millones de dólares. Puede que alguien le tire ese dinero. Y si no es así, puede que incluso Portland intente hacer algo parecido a lo que hicieron los Cavs con Jarrett Allen y ofrecerle un contrato de 5 años 100 millones o 5 años 110 millones. Y ni siquiera estoy seguro al 100% de que Anfernee Simons acepte, tal vez siendo consciente de todo el dinero que va a tener disponible Portland, intente conseguir un máximo. Espero que no se lo paguen,
podría ser un error. Hemos visto un jugador poniendo números muy buenos en un equipo tanqueando este año. Es muy esperanzador, muy prometedor, pero ya esto es una cifra, eso, de contrato estilo John Collins y puede salir muy bien, pero también puede no ser maravillosa. El máximo de Anfernee Simons no sería mucho más que esto, pero serían unos 31 millones de dólares y al final esos 6, 7 millones de dólares por año sigue siendo bastante dinero. Creo que el contrato ideal para él serían unos 22, 23 millones. Pero a ver en qué se queda. La verdad es que no me sorprendería que se llegue un máximo, pero espero que no pase. Y nada, con esto hemos finalizado esta tier list larguísima de todos los guards interesantes de esta agencia libre 2022. En unos días haré la tier list de forwards y en unos días la de centers. Y esto será un poco lo que tengo en cuenta de cara a hacer mis vídeos de mis planes para agencia libre de cada equipo, que como bien sabéis son una serie de vídeos que a mí me encanta, que empezaré a hacer en breves y espero que os interese también a vosotros. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.